Hola chicos, espero que se encuentren bien. El tutorial de hoy es armazones y máquinas. Lo que vamos a hacer es dar una introducción a los armazones como a las máquinas y a cada uno de ellos hacer un ejercicio el cual fortalezcamos la parte teórica. Entonces, un armazones. Listo, aquí les traigo un ejemplo. Esta estructura está compuesta de dos elementos y está conectado por un perno aquí en el punto B. Tiene una carga P y un momento M. Y está soportada por dos apoyos articulados. Entonces, teniendo este ejemplo, uno puede sacar una definición de lo que es un armazón. Entonces, un armazón o bastidor es una estructura compuesta de elementos sometida a la acción de varias fuerzas y está conectado por o está unido, esos elementos están unidos por pernos. Mira, aquí está en el punto B, mira que tengo dos elementos que están unidos por un perno o un pasador en el punto B. Listo, ¿qué es lo que uno hace cuando tiene una estructura así? Bueno, lo que uno hace es desmembrarla, o sea, separar sus elementos. Cuando uno separa sus elementos, en el punto donde esté una articulación, lo que primero uno debe hacer es suponer unas fuerzas. Suponer las fuerzas que hay en Y y las fuerzas que hay en X. En este caso, para este miembro, yo supuse que la fuerza BY iba hacia abajo y la fuerza BX iba hacia la izquierda. ¿Para qué es esto? Hay que tener en cuenta porque cuando yo me traslade a este elemento, que es el elemento BC, estas fuerzas las tengo que colocar en sentidos contrarios a como las coloqué aquí. Entonces, esto es para que se mantengan en equilibrio la estructura. Ustedes tienen que tener en cuenta algo. Ustedes también pueden hacer lo siguiente. En vez de colocar BY hacia abajo, la pueden colocar hacia arriba. Y en vez de tener BX hacia la izquierda, la pueden colocar hacia la derecha. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que estas fuerzas, cuando las pones así, cuando te pasas al miembro BC, tienes que colocarlas en el sentido opuesto. Entonces aquí dice que es el efecto del pasador sobre los elementos. Exactamente, es el efecto de la fuerza de los pasadores sobre cada uno de los elementos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo para seguir hablando de los armazones. Entonces aquí tenemos una grúa y esa grúa está cargada por un peso W. Bueno, les voy a decir algo que en el ejemplo anterior no lo hice. Lo primero, el primer paso sería hacer esto. Hacer un diagrama de cuerpo libre de la estructura en general. ¿Uno para qué hace eso? Antes de separar los elementos, uno lo que tiene que hacer es tratar de determinar las fuerzas de los apoyos. Y después ya de eso, que ya tengamos las fuerzas de los apoyos, a veces no se puede determinar directamente la fuerza en los apoyos, sino que hay que separar los elementos para poder hallar esas fuerzas. En este caso sí se puede. ¿Por qué? Ya conociendo el valor de la carga W, yo podré hacer momento en el punto A y determinar la tensión. Luego podría hacer sumatoria de fuerzas en X y conseguiría el valor de X. Después de eso podría hacer sumatoria de fuerzas en Y y consigo a Y. Cuando ya yo tenga eso, ya yo puedo desarmar los elementos. Puedo separarlos. Cuando yo separe los elementos, me va a quedar lo que les mencioné ahorita, que en cada pasador va a haber dos fuerzas y uno al principio la supone, y cuando uno pasa esas fuerzas al miembro con que ya comparte ese pasador, la teníamos que colocar en sentidos opuestos. Aquí supusieron CY positivo y CX también positivo, o sea, CY hacia arriba y CX a la derecha, cuando pasaron esas fuerzas al miembro este que está aquí. La pusieron en sentidos contrarios. Listo. Pero hay un concepto nuevo en este ejercicio, que es el siguiente.
Se dan cuenta de este elemento, está conectado por dos pasadores y este elemento no tiene carga aquí, o sea, está libre de carga. Entonces, cuando un miembro esté conectado por dos pasadores y no esté cargado, se llama miembro o elemento de dos fuerzas. Entonces es por eso que aquí nada más aparece una sola fuerza y va en la misma dirección. O sea, se puede decir que es una fuerza axial porque va en la misma dirección del elemento. Entonces tenemos una fuerza que ya no sabemos si trabaja con presión o trabaja tensión. Ustedes la suponen en el sentido que ustedes quieran, saliendo o entrando. En este caso es una fuerza que está entrando, pero es para que lo tengan en cuenta, que cada vez que tengan una estructura y se den cuenta que hay un miembro que esté conectado por dos pasadores y no esté cargado, lo trabajan como si fuera una fuerza axial. Listo, se llama elemento de dos fuerzas. Listo. Ahora sí vamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente, dice: determine las componentes de las fuerzas que actúan sobre cada elemento del armazón que se muestra en la figura. Esta es la figura. Y este armazón está cargado con una fuerza de 2400 newton. Lo que me están pidiendo es las fuerzas que hay aquí en A, las fuerzas que hay en B, las fuerzas que hay en C y por supuesto también hay que conseguir la fuerza de los apoyos. Listo, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Primer paso, lo que les dije, tratar de hacer un diagrama de cuerpo libre en general para poder conseguir la fuerza de los apoyos. Luego que tengamos eso, sí podemos separar los elementos y colocar las fuerzas de cada uno de los pasadores. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del armazón sería esto. Como les dije, nada más se colocan las fuerzas de los apoyos y se hace el equilibrio estático normal. Sería sumatoria de momento en el punto E para determinar la fuerza F. Luego hago sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y para conseguir X y Y. Y eso es lo que se hace. Sumatoria de momento en E, tengo la carga de 2400 por la distancia que es 3.6 metros y tengo la fuerza F multiplicada por la distancia de 4.8 metros. Aquí me queda que la fuerza F es de 1800 newton. Luego hago sumatoria de fuerza en Y, lo mismo, me queda menos 2400 más la fuerza F que es 1800 más la fuerza Y y despejo Y me queda que son 600 newton. Lo mismo hago en la sumatoria de fuerza en X, pero si se dan cuenta aquí no tengo ninguna fuerza en X, por lo tanto X igual a 0. Listo. Entonces ahora sí pasamos a desarmar la estructura. Entonces, cuando ustedes separan los miembros, lo que les dije fue lo siguiente: si colocan las fuerzas de los pasadores en un sentido en el miembro que ellos comparten, tienen que colocarlos en sentidos contrarios. Entonces, mira lo que vamos a hacer. El primer elemento sería el elemento ABE. Listo, si se dan cuenta, el elemento ABE, la fuerza en los pasadores aquí están hacia la izquierda y una hacia abajo, pero este mismo miembro lo comparte el miembro ACF. Entonces aquí en este miembro tengo que colocar estas mismas fuerzas pero en sentidos opuestos. Y se dan cuenta que coloqué allá hacia arriba, aquí está en contra de este señor, y AX va hacia la derecha que está en contra de AX. Yo les dije que esto se hace para que cuando otra vez se vuelvan a juntar las estructuras completas, los elementos, el sistema se permanezca en equilibrio. Entonces aquí, si se dan cuenta, BY y BX se asumieron positivos hacia arriba y hacia la derecha, pero en el miembro BCD las colocan BY hacia abajo y BX hacia la izquierda. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa es la mecánica del ejercicio, no se vayan a confundir. Entonces empezamos con el diagrama de cuerpo libre de BCD.
Cuando comenzamos con el diagrama cuerpo libre en BCD, la idea es hallar todas las fuerzas. Entonces hacemos sumatoria de momento en el punto B, ya sabemos que se nos cancela CX y nos queda CY, o sea que sería CY por esta distancia y quedaría la fuerza de 2400 por toda la distancia completa. Aquí está. Y nos queda aquí CY es 3600 newton. Ahora, también podemos hacer sumatoria de fuerza en Y para conseguir el valor de BY, o pueden hacer sumatoria de momento en el punto C y despejar BY. Entonces, si yo hago sumatoria de momento en el punto C, me quedaría la fuerza de 2400 y me quedaría la fuerza de BY. Y de aquí despejo que me queda que BY es 1200 newton. Luego de eso, me tocaría hacer sumatoria de fuerzas en X, pero como se dan cuenta, no tengo fuerzas en X, me va a quedar indicado. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en X, me queda que BX apunta hacia la izquierda, por eso es negativo, más CX apunta hacia la derecha, y no tengo fuerzas en X, no tengo cómo conseguir BX y CX, me toca recurrir a otro elemento que tenga la misma fuerza. Entonces, ¿qué elemento es el que comparte la misma fuerza? El elemento ABE. Entonces, de acuerdo a ese diagrama de cuerpo libre, hago sumatoria en el punto A y puedo determinar BX. Pero si se dan cuenta, la fuerza, esta de 600, va en el mismo sentido del elemento, entonces no haría momento. Y si hago momento en el punto A, se me cancela X allí y el valor de BY también va en la misma dirección, o sea que es paralelo. Por lo tanto, BX me va a dar 0 cuando haga la sumatoria de momento en el punto A. Me queda que BX igual a 0. Cuando haga sumatoria de fuerzas en X, me va a quedar AX y me va a quedar BX. Entonces, si BX igual a 0, ¿qué puede pasar con AX? También es igual a 0. Luego, me tocaría hacer sumatoria de fuerzas en Y para conseguir el valor de allí. Eso es lo que hago, hacer sumatoria de fuerzas en Y, y me queda que Y es igual a 1800 newton. Ya teniendo eso, miren lo que pasa. Yo tengo a Y, a X, tengo a BY, tengo a BX. Este miembro que está aquí comparte a Y y a X. Entonces, como ya yo lo tengo aquí, no tengo nada que hacer con este miembro. ¿Por qué? Porque aquí yo dejé indicado BX y CX, ¿verdad? Que yo lo dejé en el elemento BCD. Entonces, como este miembro acá también comparte CX y CY, volver a hacer cálculos aquí, hacer sumatoria de momento en A para determinar estos valores, sería algo como trabajar doble. Entonces, yo me baso ya en el otro diagrama, en el diagrama de BCD, y teniendo ya el valor de BX, que ya sabemos que es 0, puedo conseguir CX, que también va a ser 0. Entonces, si nos regresamos, como le había dicho, al miembro o el elemento BCD, ya sabemos el valor de BX, lo reemplazamos, BX igual a 0. Entonces CX nos va a quedar que es igual a 0. Bueno, esta es la mecánica de este tipo de ejercicios. Primero uno hace un diagrama en general de armazón, luego uno lo que hace es separar los elementos que se tienen que al principio suponer las fuerzas de los pasadores, y cuando pasemos a otro elemento que comparte ese mismo pasador tenemos que intercambiar el sentido de esas fuerzas. Luego es aplicar sumatoria de momento, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Y ya, al principio es un poco como enredado, pero ya después de hacer varios ejercicios se dan cuenta que es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también como en armazones. Aquí tenemos una máquina y dice: las máquinas son estructuras diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. No importa si estas son herramientas simples o incluyen mecanismos complicados. Su principal propósito siempre, muchachos, en las máquinas es transformar la fuerza de entrada en fuerzas de salida. Bueno, entonces aquí, como ejemplo de la pizza, sabemos que cuando uno
va a tratar de cortar algo con una pinza. Supongamos que aquí hay un alambre, no va a cortar un alambre con esta pinza. Uno lo que le hace es aplicar una fuerza, y esa fuerza cuando se la aplicas se ve reflejada de la siguiente forma: una carga P en el sentido que va aquí, que es hacia abajo, y va a tener otra en sentido opuesto. Entonces cuando tú le aplicas esa fuerza, en este caso P, y lo que va a hacer es transmitirla aquí donde está el alambre, y lo que se va a producir es una fuerza contraria. O sea, va a ser una fuerza de acuerdo a la que tú le transmitas a este elemento que está aquí. Entonces la especialidad de la máquina es transformar esa fuerza que tú le apliques. O sea, tú le transmites una fuerza y ella lo que hace es modificarla. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? De la siguiente forma: igual que los armazones, lo que uno hace es desarmar o separar los miembros, los elementos, y quedaría así. Tendría una fuerza P, que tú estás produciendo una fuerza P. Aquí lo que se hace es, si tú le aplicas una fuerza, va a tener aquí la acción de otra fuerza debido a esta carga. Y como aquí hay un pasador en el punto A, obviamente vamos a tener las dos fuerzas que genera el pasador. De igual forma aquí lo mismo, es la misma estructura. Aquí si aplico una fuerza P, aquí voy a tener una fuerza que es la que me va a contrarrestar, o sea, la que va a hacer la acción de modificar la carga que me está transmitiendo P. Luego de eso, lo que uno hace para solucionar esto es hacer sumatoria de momento en el punto A, y me quedaría que es, aquí no le creo que la sumatoria, pero lo se entiende, quedaría la carga P multiplicada por la distancia, que es A, y tendría la carga Q multiplicada por la distancia, que es B. Luego de eso, me quedaría que la carga Q, conociendo el valor de P, me quedaría que la carga Q podría ser PA sobre B. Y si hago sumatoria de fuerza en X, me queda aquí, no tengo más fuerza en X, es igual a 0. Y si hago sumatoria de fuerza en Y, me quedaría que es la suma de P más Q. Listo, entonces eso es algo así como la introducción a lo que era una máquina, para que les quedara el concepto. De igual forma, en el transcurso de la semana estaré subiendo videos de estos dos temas. Era para que se dieran cuenta lo que es una máquina y lo que es un armazón. Espero que les haya gustado el video. Estudien, es lo importante. Me pueden escribir, dejar un comentario. Yo con mucho gusto les respondo. Que estén bien.